Capítulo 6. Durante todo ese año los animales trabajaron como esclavos. Sin embargo, trabajaban con alegría y no escatimaban esfuerzos ni sacrificios, ya que sabían que todo lo que hacían era para su propio beneficio y el de los demás de su clase que vendrían después de ellos, y no para un puñado de inútiles y deshonestos seres humanos. Durante toda la primavera y el verano trabajaron 60 horas a la semana y, en agosto, Napoleón anunció que habría trabajo que realizar también los domingos en la tarde. Estas labores serían estrictamente voluntarias, pero cualquier animal que no las cumpliera vería sus raciones reducidas a la mitad. A pesar de esto, forzosamente debieron dejar algunas tareas sin completar. La cosecha fue un poco menos exitosa que el año anterior y dos terrenos que debieron haber sido sembrados con tubérculos a principios del verano quedaron sin utilizarse porque no fueron arados a tiempo. No era difícil anticipar que el próximo invierno sería duro. La construcción del molino de viento produjo contratiempos inesperados. Dentro de la granja había una buena cantera de piedra caliza y en uno de los anexos se encontró bastante arena y cemento, por lo que todos los materiales necesarios para construir estaban a mano. Pero el problema que los animales no pudieron solucionar en un principio fue el modo de partir las piedras de un tamaño apropiado. Parecía no haber manera de hacer esto, excepto usando picotas y palancas, herramientas vedadas a los animales, porque ninguno de ellos se podía erguir en sus patas traseras. Solamente tras semanas de vanos esfuerzos alguien tuvo una brillante idea, esto es, aprovechar la fuerza de la gravedad. Grandes peñascos, demasiado grandes como para ser usados como estaban, se encontraban repartidos por todo el lecho de la cantera. Los animales entonces ataban sogas alrededor de estos peñascos y luego, todos juntos, vacas, caballos, ovejas, cualquier animal que pudiese sujetar la cuerda, hasta los cerdos a veces participaban en los momentos críticos. Los arrastraban colina arriba con desesperante lentitud hasta la parte superior de la cantera. Desde allí las lanzaban hacia abajo para que se rompieran al chocar con el fondo. Una vez rotas las piedras, era más fácil transportarlas. Los caballos las llevaban en carretas. Las ovejas arrastraban los trozos de a uno y hasta Muriel y Benjamín se engancharon a un viejo carrito de mimbre e hicieron su parte del trabajo. Para finales del verano se había juntado una abundante cantidad de piedras, y entonces comenzó la construcción, bajo la supervisión de los cerdos. Pero resultó ser un proceso lento y trabajoso. A menudo les tomaba un día entero de agotador esfuerzo arrastrar un solo peñasco hasta el tope de la cantera, y, en ocasiones, cuando se le lanzaba al fondo, éste no se rompía. Nada se podría haber logrado sin la participación de Campeón, quien parecía tener la fuerza de todos los animales juntos. Las veces que el peñasco comenzaba a resbalar y los animales gritaban desesperados al sentirse arrastrados cerro abajo, Campeón resultaba ser siempre quien tiraba de la soga y detenía la caída. Todos sentían gran admiración al observarlo subir afanosamente la ladera, centímetro a centímetro, con la respiración agitada, con las puntas de sus cascos hundidas en la tierra, con sus grandes flancos empapados de sudor. Hoja de Trébol le advertía a veces que debía tener cuidado de no sobrecargarse de trabajo, pero él nunca le hacía caso. Sus dos consignas, trabajaré mucho más y Napoleón siempre tiene la razón, le parecían una solución adecuada para todas las dificultades. Se había puesto de acuerdo con el gallo para que lo despertara 3/4 de hora más temprano en las mañanas en vez de media hora. Y en sus ratos libres, los cuales no abundaban por esos días, se dirigía solo a la cantera y juntaba una carga de piedras rotas, las que arrastraba sin ayuda al lugar donde se estaba construyendo el molino de viento.
Los animales no lo pasaron tan mal durante ese verano, a pesar de lo duras que eran sus obligaciones. Si bien no estaban comiendo más que en la época de Jones, tampoco comían menos. Era tan grande la ventaja de tenerse solamente a sí mismos para alimentar, sin la carga adicional de 5 seres humanos derrochadores, que se habrían necesitado muchísimos más fracasos para revertirla. Además, en muchos aspectos, el método de los animales para hacer cosas era más eficiente y ahorraba mano de obra. Trabajos tales como desmalezar, por ejemplo, se podían realizar con una minuciosidad imposible para seres humanos. Por otra parte, ya ningún animal robaba, lo que hacía innecesario construir cercas para separar los lugares de pastoreo de los sembradíos. Esto ahorraba mucho trabajo de mantención de cercados y vallas. A pesar de esto, a medida que avanzaba el verano, se dieron cuenta que no habían anticipado la escasez de ciertos elementos. Hacía falta parafina, clavos, pitilla, bizcochos para los perros y hierro para fabricar herraduras. Ninguna de esas cosas podían producirse en la granja. Más adelante necesitarían semillas y abonos artificiales, aparte de varias herramientas y, sobre todo, maquinaria para hacer funcionar el molino de viento. ¿Cómo se podrían conseguir esas cosas? Nadie tenía la menor idea. Un domingo en la mañana, cuando los animales se reunieron para recibir sus instrucciones, Napoleón anunció que había decidido implantar un nuevo plan de acción. De ahora en adelante la granja animal haría negocios con las granjas vecinas. Por supuesto que no con algún objetivo comercial, sino simplemente con el fin de obtener algunos elementos que se necesitaban con urgencia. Los requerimientos del molino de viento debían desplazar a todos los demás, afirmó. Por lo tanto, él había comenzado negociaciones para vender una cierta cantidad de fardos de heno y parte de la actual cosecha de trigo. Más adelante, si hubiera necesidad de más dinero, habría que conseguirlo vendiendo huevos, para los cuales siempre había compradores en el pueblo. Las gallinas, declaró Napoleón, deberían estar felices de hacer esta especial contribución a la construcción del molino de viento con su sacrificio. Una vez más, los animales fueron presa de una vaga inquietud. Nunca tener contacto alguno con seres humanos, nunca dedicarse al comercio, nunca usar dinero. ¿No habían sido estos uno de los primeros acuerdos tomados durante aquella asamblea triunfal el día que expulsaron a Jones? Todos los animales recordaban haber tomado esos acuerdos, por lo menos creían recordarlo. Los 4 cerditos que habían protestado el día que Napoleón abolió las asambleas levantaron tímidamente sus voces, pero fueron acallados de inmediato con el terrorífico gruñido de los perros. Luego, como de costumbre, las ovejas prorrumpieron en 4 patas, 2 patas, malo, y la incómoda situación pasó. Finalmente Napoleón alzó su pata delantera pidiendo silencio y anunció que ya había hecho los arreglos pertinentes. No sería necesario que ningún animal tomara contacto con seres humanos, cosa que por supuesto sería muy inconveniente. Un abogado residente en Willingdon, un tal señor Whymper, había aceptado ser el intermediario entre la granja animal y el mundo exterior. Él vendría a la granja todos los lunes para recibir sus instrucciones. Napoleón finalizó su discurso con su grito habitual de «¡Viva la granja animal!» y después de entonar «Bestias de Inglaterra», los animales fueron autorizados para retirarse. Más tarde Chillón recorrió la granja y tranquilizó a los animales. Les aseguró que el acuerdo que prohibía prácticas comerciales nunca había sido tomado, ni siquiera sugerido. Eran solamente fantasías, probablemente originadas en las mentiras que Bola de Nieve echaba a correr. Algunos animales todavía tenían ciertas dudas, entonces Chillón les preguntó con perspicacia: ¿Están seguros que no lo soñaron, compañeros? ¿Tienen algo por escrito respecto de ese acuerdo? ¿Está anotado en alguna parte?
y como por cierto no había nada de eso escrito, los animales se conformaron creyendo que se habían equivocado. Según se había acordado, todos los días lunes el señor Whymper visitaba la granja. Era un hombrecillo de grandes patillas y mirada furtiva, un abogado dedicado a negocios de poca monta, pero lo suficientemente astuto como para haberse dado cuenta antes que nadie que la granja animal necesitaría un agente y que las comisiones que se podrían obtener serían importantes. Los animales observaban sus idas y venidas con cierto temor y evitaban lo más posible tener algún contacto con él. Pero el hecho de ver a Napoleón en cuatro patas dando órdenes a Whymper, que estaba parado sobre dos, los henchía de orgullo y, en parte, los hacía aceptar el nuevo orden de cosas. Su relación con la raza humana ya no era exactamente igual a como había sido en el pasado. Los seres humanos no sentían menos odio hacia la granja animal ahora que prosperaba. Todo lo contrario, la odiaban más que nunca. Todos los seres humanos sostenían como verdad irrefutable que tarde o temprano la granja terminaría en la bancarrota y, sobre todo, que el molino de viento sería un fracaso. Solían reunirse en las cantinas y presentarse unos a otros pruebas respaldadas por diagramas de que el molino de viento estaba destinado a derrumbarse, o que si llegaba a mantenerse en pie, jamás funcionaría. Sin embargo, muy a su pesar, habían comenzado a sentir una cierta admiración por la eficiencia con que los animales manejaban sus cosas. Una prueba de esta realidad era que ya nombraban a granja animal por su nombre actual y habían dejado de insistir que se llamaba granja señorial. También habían dejado de defender a Jones, quien, perdidas las esperanzas de recuperar su granja, se había ido a vivir a otro sector. Aparte de Whymper, no había todavía otros contactos entre granja animal y el mundo exterior, pero constantemente se oían rumores que Napoleón estaba a punto de cerrar un trato comercial, ya sea con el señor Pilkington de Foxwood o con el señor Frederick de Pinchfield. Se hacía notar, eso sí, que nunca con los dos al mismo tiempo. Por aquella misma época sucedió que los cerdos de pronto se mudaron a la casa patronal y se instalaron allí. Nuevamente los animales creyeron recordar que se había tomado un acuerdo al respecto durante los primeros días de la Revolución, pero nuevamente Chillón logró convencerlos de que las cosas no habían sido así. Era esencial, puntualizó, que los cerdos, que eran el cerebro de la granja, tuvieran un lugar tranquilo para trabajar. Además, era más acorde con el alto rango del líder. Últimamente, cuando se refería a Napoleón, usaba el apelativo de líder. El vivir en una casa y no en una simple posíliga. A pesar de esta explicación, algunos animales se sintieron molestos cuando supieron que los cerdos no solamente tomaban sus alimentos en la cocina y usaban el salón como cuarto de recreación, sino que también se acostaban en las camas. Campeón, como de costumbre, no dio importancia al hecho y manifestó: Napoleón siempre tiene la razón. Pero Hoja de Trébol, quien creía recordar claramente la prohibición de usar camas, se acercó a la pared del fondo del establo y trató de descifrar los 7 mandamientos que estaban registrados allí. Al verse incapaz de leer otra cosa que letras sueltas, se fue en busca de Muriel. Muriel, le pidió, léeme el 4.º mandamiento. ¿No es cierto que dice algo en contra de dormir en camas? Con cierta dificultad, Muriel fue armando las palabras. Dice: ningún animal dormirá en cama con sábanas, anunció finalmente. Era curioso, pero Hoja de Trébol no recordaba que el 4.º mandamiento mencionara sábanas. Pero bueno, si estaba escrito en la pared, así deben haber sido las cosas. Chillón, por su parte, que justo en ese momento pasaba por ahí acompañado por 2 o 3 perros, pudo analizar el asunto desde la perspectiva correcta. Entonces ustedes ya saben, compañeros, manifestó, que nosotros los cerdos ahora dormimos en las camas de la casa patronal. ¿Y por qué no?
No imaginarán ustedes que alguna vez se prohibieron las camas. Una cama simplemente significa un lugar donde dormir. Un montón de paja en un establo también es una cama, si se lo analiza con atención. La prohibición tenía relación con las sábanas, que son un invento de los humanos. Hemos retirado las sábanas de las camas de la casa patronal y dormimos entre frazadas. Y son camas bastante cómodas, por lo demás. Pero no son más cómodas que lo necesario, compañeros, se los puedo asegurar, considerando todo el esfuerzo mental que debemos hacer estos días. Ustedes no querrían privarnos de nuestro descanso, ¿no es cierto, compañeros? ¿Acaso desearían que estuviésemos demasiado cansados para cumplir con nuestros deberes? Por cierto, ¿alguno de ustedes quiere que vuelva Jones? Los animales lo tranquilizaron en el acto respecto de esto último, y no se volvió a mencionar el hecho que los cerdos estuvieran durmiendo en las camas de la casa patronal. Cuando pasados algunos días se anunció que en el futuro los cerdos se levantarían en las mañanas una hora más tarde que los demás animales, no hubo reclamos sobre el particular. A la llegada del otoño los animales estaban cansados pero contentos. Habían sorteado un año difícil y, además, parte del heno y del maíz había sido vendida, así es que las reservas de alimentos para el invierno no eran muy abundantes. Pero el molino de viento, cuya construcción estaba llegando casi a la mitad, compensaba todos los sinsabores. Cuando terminó la cosecha tuvieron un periodo sin lluvias y con cielos despejados. Entonces los animales se esforzaron más que nunca, pensando que valía muy bien la pena caminar de aquí para allá todo el día cargando bloques de piedra, si al hacerlo podrían contribuir a elevar los muros aunque fuera 30 centímetros. Campeón salía incluso por las noches y trabajaba solo un par de horas bajo la luz de la luna otoñal. Durante sus ratos libres, los animales daban vueltas y vueltas alrededor del molino a medio terminar, admirando la solidez y verticalidad de sus muros y maravillándose de su propia capacidad de construir algo tan imponente. Solo el viejo Benjamín se rehusaba a entusiasmarse con el molino de viento, aunque, como era su costumbre, no pronunciaba palabra aparte de su enigmática frase que los burros viven muchos años. Llegó noviembre con feroces vientos que soplaban desde el sudoeste. Hubo que detener los trabajos de construcción porque la humedad hacía imposible mezclar el cemento. Finalmente llegó una noche en que el ventarrón fue tan violento que las edificaciones de la granja se mecían desde los cimientos y varias tejas del techo del establo principal salieron volando por los aires. Las gallinas se despertaron chillando de terror, porque todas habían soñado al mismo tiempo que habían escuchado el disparo de un arma a lo lejos del establo. A la mañana siguiente encontraron el asta de la bandera en el suelo y comprobaron que un olmo ubicado al fondo del huerto había sido arrancado de la tierra igual que si hubiese sido un rábano. Recién se habían dado cuenta de esto, cuando de todas las gargantas brotó un grito de desesperación. Todos los ojos se habían posado en un espectáculo pavoroso. El molino de viento estaba totalmente destruido. Corrieron en masa hasta el lugar. Napoleón, que rara vez se apresuraba, corría delante de todos. Sí, ahí estaba, el fruto de todos sus esfuerzos, derribado hasta sus cimientos, y las piedras que habían partido y transportado con tanto esfuerzo estaban esparcidas por doquier. Quedaron mudos por un rato observando con profundo dolor el reguero de piedras caídas. Napoleón se paseaba en silencio de aquí para allá, olfateando la tierra cada cierto tiempo. Su cola se había tornado rígida y se agitaba bruscamente de un lado a otro, hecho que en él denotaba una intensa actividad mental. De pronto se detuvo como si hubiese tomado una decisión. «Compañeros», dijo en voz muy baja, «¿saben ustedes quién es el responsable de esto? ¿Conocen al enemigo que ha venido en la oscuridad de la noche a destruir nuestro molino?» Bola de Nieve rugió de pronto con voz atronadora.
Bola de Nieve ha cometido esta fechoría. Impulsado por su perversidad, con la intención de perjudicar nuestros proyectos y vengarse por su ignominiosa expulsión, este traidor volvió sigilosamente, amparado por las sombras de la noche, a destruir nuestra labor de casi un año. Compañeros, en este mismo instante yo dicto la sentencia de muerte para Bola de Nieve. Prometo recompensar con la orden héroe animal en segundo grado y media fanega de manzanas al animal que lo capture para que sea juzgado y una fanega completa para quien lo traiga vivo. Los animales estaban sumamente horrorizados al saber que alguien como Bola de Nieve pudiera ser capaz de tal acción. Se alzó un grito de indignación y todos empezaron a planificar maneras de atrapar a Bola de Nieve, si es que llegaba a volver alguna vez. Casi de inmediato fueron descubiertas las huellas de un cerdo en la hierba, muy cerca de la loma. Las pudieron seguir por pocos metros, eso sí, pero daba la impresión que se dirigían hacia un agujero en el cerco. Napoleón las olió muy concentrado y dictaminó que pertenecían a Bola de Nieve. Sugirió también que probablemente Bola de Nieve había venido desde la dirección donde estaba ubicada la granja Fuchswood. No perdamos el tiempo, compañeros, exclamó Napoleón una vez examinadas las huellas. Hay trabajo pendiente. Esta misma mañana comenzaremos a reconstruir el molino y seguiremos durante todo el invierno, llueva o truene. Le demostraremos a este miserable traidor que no puede deshacer tan fácilmente nuestro trabajo. Recuerden, compañeros, que nuestros planes no pueden variar. Estos serán completados hasta el último detalle. ¡Viva el molino de viento! ¡Viva la granja animal!